Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga ricamente. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en Joel. Profeta Joel. Alabado sea Dios. Capítulo 2. Santo y poderoso Dios. Santo Jesús, aleluya. Joel, capítulo 2. Alabado sea Dios. Y vamos a hablar, hermanos, ya en mirar Joel, capítulo 2, verso 28. El derramamiento del Espíritu de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, nos habla, hermanos, de que, verso 15 y 16, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que envíe otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otro Consolador, otra persona, alabado sea Dios, para que estuviera con ellos, para que estuviera con nosotros, para darnos ánimos, para darnos aliento, para enseñarnos. Hermanos, Cristo estuvo con sus discípulos cuando empezó su ministerio, más o menos tuvo 3 años y medio, más o menos, hermanos, que principió su ministerio y anduvo su ministerio a través de la tierra de Israel, así, sobre toda la tierra de Israel, predicando la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Y en el aposento alto, hermanos, cuando estaban allí comiendo la cena pascual, la última cena con sus discípulos, Él enseña y le dice: si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que envíe otro Consolador. Jesús, durante su ministerio aquí en la tierra, estaba con sus discípulos. Los protegía a sus discípulos. Les enseñaba a sus discípulos. Les enseñaba cómo hablar, cómo predicar, cómo hablarle a las personas. Y les enseñaba la doctrina del Señor. Le enseñaba, alabado sea Dios, las enseñanzas que tenía, las enseñanzas que los fariseos no podían hacer. Les hizo ver, hermanos, lo que los fariseos y la carne no podían ver. Que solamente con los ojos espirituales podían ver y palpar, hermano. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y qué hermoso, hermano. Y qué dolor siento, hermano, en mi corazón cuando veo, hermano, a las personas que hablan del Espíritu Santo, o hablan, hermano, del Espíritu, de derramamiento del Espíritu, o hablan cualquier sandez o cualquier cosa, hermano, y ni siquiera lo conocen. Porque el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, cuando sea derramado en nuestro corazón, a los que creen en el Señor, a los que guardan sus mandamientos, el Señor iba a enviar poder desde lo alto, iba a venir, iba a derramar del Espíritu para investirnos de poder, para poder hablar con libertad la palabra, para poder testificar de Cristo y de su palabra a toda criatura. Y dice que nos iba a dar poder para aullar sobre toda fuerza del enemigo. Y nada nos iba a dañar. Está en su palabra. Y hoy vemos, hermano, la ignorancia que hay por no agarrar ¿qué? Su palabra, por no escudriñarla. ¿Sabe cuántas personas tienen que dar cuenta al Señor por estar hablando sandeces o estupideces, con el perdón de la palabra, sobre el Espíritu Santo sin conocerlo? Y aún más sin conocer a Cristo.
Porque mientras Él estuvo aquí con sus discípulos en esta tierra, Él los cuidó. De lo que tú me diste, dice, ninguno se apartó, ninguno se descarrió, ninguno se fue. Solamente el hijo de perdición, que fue Judas Iscariote. Pero el único. Después todos los otros, Cristo los cuidó. Y díganme, hermano, el Espíritu Santo cuando es derramado en nuestro corazón no nos cuida, no nos protege, no nos da sabiduría, conocimiento y entendimiento de su palabra para poder hablar y testificar a los que realmente están apartados, descarriados, o a los que realmente están haciendo cualquier cosa dentro del Evangelio. ¿Se ha dado cuenta que el Espíritu Santo, hermano, que se ha derramado sobre toda criatura, primeramente fue a su pueblo que les testificó? Y después se volcaron a los gentiles. Por eso, hermano, tenemos que tener respeto. Tenemos que hablar con autoridad, pero tenemos que hablar conociendo lo que estamos hablando y predicando. Porque cuando se habla del Espíritu Santo, cuando se habla de Jesucristo o de nuestro Padre Celestial, alabado sea Dios, tenemos que conocer de lo que estamos hablando y de lo que estamos afirmando. En Joel, capítulo 2, verso 28 dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Si nosotros analizamos un poquito lo que dice Joel 2:28, está hablando que va a derramar de su espíritu, dice, sobre toda carne. Pero dice, sobre toda carne. Significa, hermano, que va no solamente al pueblo judío solamente, sino que va a derramar sobre toda la gente, sobre todo el mundo de su espíritu, pero al cual él habrá llamado, que es su remanente, que lo busca en espíritu y en verdad, que guarda sus mandamientos, que espera con ansia la venida del Consolador y la llenura del Espíritu, que le pide al Señor en oración, lléname de tu Espíritu, lléname, Señor, de tu Espíritu. Porque el que siembra para la carne va a llegar corrupción. Pero para el que siembra para el espíritu, de su espíritu, va a llegar vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Y los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que andan en el espíritu piensan en ¿qué? En las cosas del espíritu. Por eso dice, y después de esto, derramaré mi espíritu, dice el Señor, sobre toda ¿qué? Carne, sobre toda aquella persona que quiera de mí, que se entregue a mí, que crea en el nombre de Jesús. Y profetizarán que vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces, una persona o una familia que esté en Cristo Jesús, si realmente están todos llenos del Espíritu, dice que el Señor lo va a derramar. Y los hijos y las hijas van a ¿qué? Van a profetizar.
y van a profetizar, porque van a andar en el Espíritu, van a ser usadas por el Espíritu Santo, no por el espíritu de la carne, sino que tienen que profetizar. Y acá no está hablando cuando el Señor derrame de su espíritu, tenemos la palabra profética, dice Pedro, más segura, a la cual nosotros tenemos que estar atentos como una antorcha. Dice que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y que nuestros hijos y nuestras hijas iban a ¿qué? Iban a profetizar. Vuestros ancianos, dice, soñarán sueños. Los ancianos en Cristo iban a soñar que sueños, pero no de la carne, sino del espíritu. Porque Dios se iba a manifestar en ellos en sueños, como se manifestó en la Biblia a muchas personas y le habló en sueños, como a José que le habló en sueños. Alabado sea Dios. Ahora dice, y vuestros jóvenes, dice, verán qué visiones. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora fíjese por un momento, si usted analiza Joel 2, 28 y 29 que he hablado, que he leído, nunca dijo el Espíritu y nunca lo dejó estampado aquí que íbamos a sentir fuego. O que íbamos a sentir algo, hermano. O escalofrío, o frío, o lo que sea en nuestros cuerpos. Cuando venga la llenura del Espíritu, se iba a manifestar, y estos son manifestaciones del Espíritu, que una persona tiene que estar llena del Espíritu. Si usted es un anciano, si usted es un viejo, iba a soñar sueños, pero del Espíritu. Si nosotros, nuestros jóvenes, nuestros hijos y nuestras hijas, iban a ¿qué? A profetizar, como Esteban, o como Felipe, que tuvo hija, hermano, y que profetizaban cuando Pablo, hermano, y venía al viaje misionero, ya venía del tercer viaje a la voz de Dios y se iba hacia Jerusalén, porque era necesario que bajara a Jerusalén a la fiesta de los panes sin levadura, como lo dice la Escritura allí en Hechos. Dice que iba llegando a casa y cuando llegaron allí alabados a Dios, a Cesarea, me parece que allí alabados a Dios, entró a la casa de Felipe el evangelista. Y las hijas profetizaban, dice, las hijas estaban llenas del Espíritu y ¿qué hacían? Profetizaban. Y cuando vino el profeta Gabo, antes de partir, dice que agarró el cinto del profeta y se ató pie y mano. Dice, así van a hacer al varón cuyo dueño es este cinto, que lo iban a atar. Y Pablo, lleno del Espíritu, dice, ¿por qué hacéis angustiándome? ¿Qué hacéis angustiando mi espíritu? ¿O dando tristeza a mi espíritu? Parafraseando todo, dice, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo y por nuestro Señor. Pablo estaba lleno del Espíritu, la cual después dio la vida, hermano. Él aguantó cárceles, azotes sin número. Y apeló al César, hermano. Y allí en Roma, hermano, fue cuando tuvo que perder la cabeza. Porque era ciudadano romano. Pero nunca Pablo dijo que sentía fuego en el corazón. ¿Sabe cuándo la palabra de Dios dice y habla que ardía nuestro corazón? O sea que había algo que estaba prendido fuego el corazón. Era cuando Cristo se le apareció a dos discípulos que iban de camino a Maús, cuando el Señor ya estaba resucitado. Dice que iban dos de camino a Maús y se le apareció el Señor y se le arrimó. Y cuando Él empezó a abrirle las Escrituras y le hablaba de la Escritura, el corazón de ellos ardía. Pero cuando Cristo les predicaba de todas las cosas que el Cristo tenía que padecer. Y que cuando fueron al mesón y le reconocieron al partir el pan, dice que Él se fue, desapareció de su vista.
Y volvieron como locos a donde estaban sus discípulos a decirle que habían estado con el Señor resucitado. Porque sus corazones ardían. El corazón de nuestro hermano y de los discípulos tiene que arder en el fuego, hermano, tiene que arder cuando escuchamos la palabra del Señor, tiene que arder cuando se escucha la palabra de Cristo, hermano. Tiene que empezar a quemar las palabras de Cristo en nuestro corazón. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, los jóvenes, nuestros hijos, nuestras hijas iban a profetizar, siempre y cuando estén en Cristo Jesús y estén llenos del Espíritu y estén buscando al Señor en espíritu y en verdad. Ahora dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dice, y daré que prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Ahora dice que iba a dar, cuando viniera el derramamiento del Espíritu, iba a dar prodigios. Sangre y fuego y columnas de humo. Ahora dígame, analizando un poquito, el Señor, hermano, nos ha hecho ver cuántas lunas de sangre. Y no está haciendo prodigios el Señor y milagros, prodigios, sabiendo, hermano, que Cristo viene. Él está alertando al pueblo con esos prodigios que está haciendo en el cielo y en la tierra, con columnas de fuego y columnas de humo, cuando empiezan a hacer erupción los volcanes, con los movimientos de tierra que hay, hermano. Los que están llenos del Espíritu ya saben que Cristo viene. ¿Por qué? Porque están viendo las señales, los prodigios arriba. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. El sol, dice, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes de que venga el día, dice, grande y espantoso de Jehová. Antes que Cristo venga a buscar a su iglesia. O antes del arrebatamiento, o no sé, pero acá dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, el sol se va a convertir en tiniebla y la luna en sangre. ¿Cómo el sol se puede convertir en tiniebla, hermano? Muy simple y sencillo. Cuando entra en erupción un volcán. Que la densa nube de lava y ese humo que hay, cubre el sol y se oscurece todo. Alabado sea Dios. Por eso dice en el verso 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, al cual él habrá llamado. O sea que Cristo va a llamar al remanente. Ahora, hoy en día, hermano, Cristo está llamando al remanente. Y gloria a Dios que estemos dentro de ese remanente, esperando a Cristo, llenándonos de su Espíritu, para estar, hermano, llenos de poder, alabados a Dios, para podernos irnos en los aires. Porque dice que voy a tomar de lo mío, dice que Cristo que iba a tomar de lo suyo. ¿Y qué es lo que iba a tomar? Iba a tomar el Espíritu que derramó, hermano, sobre todas las personas, aquellos que lo buscan en serio, a Dios y quieren una vida nueva. A su nombre sea la gloria. Pero el derramamiento del Espíritu no solamente lo profetizó Joel. Si vemos por un momento en el libro de Isaías, alabado sea Dios, Isaías capítulo 32, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Ahora dice, gloria a Dios. Vamos a ir del capítulo 32, verso 9 en adelante. Dice advertencias
a las mujeres de Jerusalén. Una advertencia. Y dentro de esa advertencia está profetizado que iba el Señor a derramar de su espíritu. Pero aquellos que se convierten, aquellos que se vuelven al Señor. Ahora dice, mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. Ahora le estaba hablando a las mujeres de Dios, a las hijas de Dios. Qué raro. Mujeres indolentes, dice. Dice, mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. Así que habían las personas, habían mujeres que estaban confiadas, que supuestamente eran hijas, supuestamente ellos estaban tan confiados que eran hijos de Dios, hijas de Dios, que hacían lo que quisieran. Pero tenemos que tener cuidado. No sea cosa que nosotros nos confiemos que realmente estemos entrando al reino de los cielos y cuando venga Cristo nos vayamos a quedar. Porque nos vamos a quedar para sufrir. Por eso hay que ajustar cuenta. El Señor cuando ajusta, ajusta. Ahora dice mujeres indolentes. Y cuando fui al diccionario, hermano, indolente significa esto. Que no se conmueve o afecta. O sea que por más palabra que se traiga, por más cosas duras que se diga o que se haga, no se conmueve, no le afecta, no se preocupa por nada. Le entra por un oído y le sale por el otro la palabra del Señor. Ahora dice que no hace cosas por pereza, que es un perezoso, que no le duele, que no duele. Sigue diciendo, ¿no? El diccionario, que no duele, que no se conmueve, que es flojo y perezoso. Y siguiendo en el diccionario, hermano, dice así, persona que no tiene voluntad para hacer cierta cosa. Un joven indolente y perezoso. Característica que es propia de estas personas. Ahora digo yo, ¿cuántas personas, hermano, hay dentro de la iglesia que no están haciendo nada? Que ni siquiera oran, que ni siquiera vienen a los cultos de oración, que ni siquiera, hermano, se creen que porque se quedan en sus casas, hermano, van a ser salvos o van a ser llenos del Espíritu. ¿Está hablando acá mujeres indolentes? Levantaos, oí mi voz. Significa, hermano, que le era tanta la pereza que vivían siempre acostadas, siempre perezosos. Y el perezoso, hermano, por más que se levante, se despierte, siempre está ahí teniendo pereza porque no quiere hacer nada. Y recomienda al Señor en Proverbios, dice, oh perezoso, mira. Porque si nosotros somos hijos de Dios y estamos en el ejército de Dios y si estamos dentro de su voluntad y estamos dentro de su iglesia, tenemos que trabajar, hermano, para Cristo. Tenemos que hacer obra de evangelista. Tengamos o no tengamos el llamamiento, tenemos que hablarle a la gente, hermano, y entregar folletos y hacer una cosa o la otra. Y tenemos que hablar de Cristo para que la obra del Señor no desaparezca ni se amengüe, sino que empiece a crecer. Por eso mujeres indolentes. Tanto mujeres como varones, hermano, son indolentes porque a veces, hermano, para trabajar a la obra del Señor siempre ponen un pero y una excusa. O para hablar o para estar en los caminos del Señor. ¿Qué más importante, la salvación o cualquier otra cosa? ¿Qué nos puede ofrecer el mundo o la necesidad que nosotros podamos tener? Estamos hablando de lo que dice la palabra. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, de aquí a algo más de un año, dice, tendréis espanto, oh confiada, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. ¿Por qué? Porque no trabajaban ni en la viña, ni tampoco, hermano, lo podían vendimiar. La vendimia no iba a faltar porque no querían trabajar, no querían ir a trabajar, porque era muy duro.
Y tanto el trabajo como el hombre, como de la mujer, hermano, dentro del camino del Señor se necesita. Se necesita un pueblo unido, se necesita un pueblo, hermano, que esté unido por las coyunturas, alabados a Dios, y por el Espíritu de Dios, que estemos unidos a Cristo y estemos unidos a nuestros hermanos para poder trabajar y para no caer en condenación. Porque acá está hablando a las mujeres indolentes. Tanto hombres como mujeres, hermanos, que están perezosos, que no quieren hacer nada, ni siquiera se ponen a orar, ni siquiera ponen a ayunar, ni siquiera vienen a los caminos del Señor, ni siquiera vienen a la iglesia a congregar. Yo no estoy hablando, hermano, de los que viven lejos de esta ciudad, pero los que están acá, que siguen posponiendo la venida, alabados sea Dios, a las reuniones, o prefieren ir a otras congregaciones, porque como no se tocan todas estas palabras, y todos son llenos del Espíritu Santo. Ahora yo no sé cómo son todos llenos del Espíritu Santo, porque todos sienten esto, sienten lo otro, y no sienten en su corazón, hermano, que le están fallando a Dios, que están mintiendo, que no están guardando sus mandamientos. Porque personas, hermanos, que supuestamente son siervos del Señor porque le están sirviendo en distintas áreas, hermanos, cuando salen afuera, hermanos, y se topan con el mundo, son iguales que el mundo, que tienen la misma moda, que se visten como el mundo, que no hay ninguna diferencia entre el cristiano y el mundano. Y no solamente eso, hermanos, que tienen vicios por doquier, que se toman su copita de vino, se toman su copita de licor, hermano, o fuman o andan haciendo cualquier disparate, hermano, o frecuentando prostíbulos. Estoy hablando de los cristianos. Porque aunque no lo hagan aquí en esta ciudad, van a otra ciudad y hacen exactamente eso, porque como nadie los conoce. Pero Dios sí lo está viendo. ¿Y cómo pueden ser llenos una persona, hermano, del Espíritu Santo teniendo tantos pecados encima? Fallándole al Señor continuamente y ni siquiera arrepintiéndose de lo que están haciendo. Somos muy fáciles, hermano, de señalar o mirar la paja del hermano o de la hermana. Pero no somos indolentes, hermano, cuando tenemos que amonestar. Porque no lo hacemos, hermano, como realmente lo tenemos que hacer. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, de aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblaos, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Se tenían que arrepentir, se tenían que abrir las ropas, hermano, rasgar su vestido en señal de luto, en señal de duelo, hermano. Porque espanto tenían que venir o iba a venir. Porque si una persona no trabaja, si una persona, hermano, alabado sea Dios, no hace nada por salir adelante, empieza a venir ¿qué? La pobreza. Empiezan a venir todos esos demonios de pobreza y de todo un poco, hermano, y esa persona no puede, se va a terminar más endeudada que todavía de lo que estaba. ¿Por qué? Porque vino a pobreza, porque no hizo nada, hermano, para sustentar y tampoco hizo nada, hermano, para salir adelante. Por eso eran indolentes las mujeres, por eso son indolentes muchos pueblos de Dios en este lugar, que no hacen el trabajo que tienen que hacer. A su nombre sea la gloria. Pero esto no solamente va para la gente que nos está escuchando, sino también va para nosotros, porque esto es para nosotros hoy en día. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Se iban a golpear el pecho, hermano, si no se arrepintieran y empezaran a poner por obra, hermano, empezarán a trabajar. A golpear el pecho y diciendo, si no fuera por mi culpa, si no fuera, hermano, porque soy tan perezoso, tan perezosa, por no hablarle a las personas, hermano, mira, estoy así. Por no hablarle a otra, estoy así. No dice que yo tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. A su nombre sea la gloria. Yo no sé la gente qué es lo que quiere sentir. Pero sigue diciendo. Sobre la tierra de mi pueblo, dice, subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Iban a subir espinos y cardos.
Y los espinos, hermanos, son los afanes de este mundo. Y sobre las casas que había alegría también iban a ver todo eso. Iban a traer todo ese tumulto, cardo y alegría, afanes, dolores. Porque los palacios quedarán que desiertos. La multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan su majada. O sea, hagan su hogar, hagan su lugar de habitación ahí. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y aquí está hablando de qué. Hasta que sobre nosotros, dice. Hasta que sobre nosotros sea que derramado, sea esparcido el Espíritu de lo alto. Isaías lo estaba profetizando también. En Isaías 32:15. Porque la gente, hermano, que no trabaja, se va a empezar a trabajar. Porque cuando le falta la gente, cuando le falta el sustento, cuando le falta todo aquí abajo, y cuando ya no tiene y se siente acorralado, ahí reacciona y empieza a buscar de Dios. Y el Señor lo iba a derramar de su espíritu, dice de lo alto, y el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio, dice. En el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Ahora, cuando venga el Espíritu Santo, ¿habitará qué? Habitará la justicia. Todo será justo. Y el efecto de la justicia, dice, de la justicia divina, será paz. Será paz. Y la labor, o sea, y el trabajo de la justicia iba a estar en qué? En reposo y seguridad para siempre, porque iban a estar confiados en Dios. Y al haber sido derramado el Espíritu Santo sobre las personas, iba a dar reposo. Él le iba a dar paz. ¿Y cuántas personas dicen estar llenas del Espíritu Santo? Arder en el Espíritu y en sus casas no tienen paz. Y en sus casas no mora la justicia ni tampoco el juicio. ¿Cuántas personas, estoy hablando de iglesia, cuántas personas, cuántos hermanos y hermanas en Cristo Jesús se llenan del Espíritu Santo, supuestamente en la iglesia, y cuando llegan a sus casas, viven una vida licenciosa, hermanos, sin guardar los mandamientos del Señor? ¿Y cómo puede morar, hermano? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu, hermano, y después seguir con nuestra vieja vida? Si el Espíritu de Dios no puede morar con el pecado, con un corazón pecaminoso, donde hay mentira, donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay engaño, donde hay falsedad, donde se mienten unos a los otros, se falsean. ¿Cómo puede morar el Espíritu de Dios ahí? Y después estamos llenos del Espíritu. ¿Y cómo una persona llena del Espíritu puede decir mala palabra? Yo conozco muchos que supuestamente están llenos del Espíritu y viven maldiciendo. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque es necesario volver a las sendas antiguas, a lo que decían los profetas. Es necesario escudriñar más las Escrituras y analizar las Escrituras. No es a la manera de creer yo a mi manera, no, hermano. Como dice la Escritura, tenemos que creer, como lo dice la Escritura, en San Juan 7, 31 y 32. Es como lo dice la Escritura, tenemos que creer. Pero si yo no la agarro, y yo no tengo tiempo para leer, hermano, la palabra del Señor y meditar en ella, ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo le puedo creer a Dios, hermano?
¿Cómo puede Dios convertirme, hermano, de mis malos caminos si yo no le presto atención a lo que dice su palabra? ¿Cómo puede ser mi guía el Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser mi guía mi Señor si yo no medito en su palabra? Santo Dios. Si la palabra de Cristo son espíritu, son vida y son espíritu. Son espíritu y son vida. La letra te mata. Si yo no la tomo como es palabra del Señor. Pero el espíritu es que vivifica a la persona. Gloria a Dios. ¿No? Dice, y mi pueblo, dice el verso 18, habitará en moradas de paz. O sea, mi pueblo, el que está lleno del Espíritu, que realmente es pueblo de Dios, habitará que en morada de paz, va a tener una morada, pero que donde va a reinar que la paz, donde no se va a sentir discusión, donde se va a sentir nada que altere la paz, hermano. En habitaciones seguras y en recreos de reposo. El pueblo que está quieto está reposando, pero también está meditando. También está, hermano, alabados a Dios. Cuando dice el Señor, y en reposo seréis salvos, significa que nosotros tenemos que estar quietos y en reposo, pero no holgazaneando, no siendo indolente en la obra, sino, hermano, orando, meditando en su palabra y siempre meditando en el corazón y estando ante la presencia del Señor y buscando continuamente el rostro de nuestro Dios. Porque para que el Señor tenga paz, hermano. Y dice que la paz de Dios no tendrá límite. Y esto lo va a hacer el celo del Señor. A su nombre sea la gloria. Y cuando caiga granizo, caerán los montes, y la ciudad será del todo abatida. Después dice, dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno, porque no lo apresan, hermano, para seguir trabajando. Porque es tanto el deleite que vamos a tener en el Señor, que el Señor nos va a sustentar y no vamos a precisar, hermano, de que los ganados trabajen, ni que nosotros andemos trabajando. Pero tenemos que ocuparnos en las cosas de Él. Y si yo no me ocupo de Él, ¿cómo Dios me puede bendecir? A su nombre sea la gloria. En Isaías, pero en el capítulo 59, alabado sea Dios. Santo Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahora dice, verso 20, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volverán de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y vendrá el Redentor, dice a Sión. El Redentor, el Salvador, va a venir ¿a dónde? A su ciudad, va a venir a la ciudad de Jerusalén, a la Sión espiritual. Dice, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, y aquellos que se vuelven del pecado, aquellos que quieren a buscar del Señor, que se arrepienten y quieren buscar de Dios en serio, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. ¿Dijo quién? Dijo el Altísimo, dijo el Adonai, dijo el Señor de señores, el Todopoderoso, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Pero ¿qué dijo el Señor? Que el Espíritu mío, mi Espíritu, no iba a faltar en tu boca, no iba a faltar de tu presencia. Yo te voy a llenar de mi Espíritu, que iba a derramar del Espíritu sobre toda carne. Ahora dice, y mis palabras, ¿está escuchando bien? Usted que me va a escuchar ahí, usted está escuchando que dice, y mis palabras, usted lo puede verificar, que estamos en Isaías 59, 21, dice, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca. Que no iba a faltar palabras, sino que la íbamos a tener en abundancia.
ni de la boca de tus hijos. Si están dentro del camino del Señor y se están llenando, y estamos todos llenos del Espíritu, nunca va a faltar palabra de Dios en nuestra boca. Porque nuestros hijos iban a profetizar, lo dice su palabra, cuando sea derramado el Espíritu de Dios sobre toda carne. Cuando venga el Consolador enviado de Jesús, ¿no? Que iba a rogarle al Padre para que lo enviara a sus discípulos, a su remanente, a su pueblo verdadero, que iban a profetizar, porque no iba a faltar palabra. ¿De quién? De Cristo. Palabra de Cristo, hermano, y de Dios en nuestra boca. Entonces, hermanos, si nosotros reflexionamos sobre este versículo, dice que cuando una persona iba a derramar de su Espíritu Santo, iba a derramar del Espíritu Santo sobre esa persona, iba a estar lleno del Espíritu Santo, dice, iba a tener palabra de Dios para dar fuerza a quien ha alcanzado. Pero vemos que el remanente unas pocas personas. El remanente es muy poquito, pero son muy poquitos que quieren. Pero el remanente va a saber todo esto. Pero ¿y cuántas personas Dios está hablando en este momento? ¿A cuántas personas, no, se le está cayendo ese argumento de que sentí el fuego o el Señor rompió mis cadenas y hizo esto, me hizo libre? Y después de estando en sus casas y en su lugar donde trabajan y todo lo demás, son otra cosa. Es porque andan en carne. Porque si no van a faltar palabras de su boca y van a estar llenos de la palabra del Señor y del Espíritu, y mis palabras, dice, estarán en tu boca y en la boca de tus hijos. Entonces, tenemos que ver, porque estos son señales de aquellas personas que están en el Espíritu, que andan en el Espíritu, que viven en el Espíritu y que son llenas del Espíritu Santo, y van a tener las palabras en la boca de Cristo. Las palabras de Cristo tienen que estar en nuestra boca. Y no solamente palabras aprendidas de memoria, sino que empiezan a fluir, hermano. A su nombre sea la gloria. Y sí, desde ahora y para siempre. Santo. Gloria a Dios. Y no podemos entender esto. Y nos quedamos solo con el derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y nos agarramos de algo, hermano, que no es bíblico. Dios quiere sí derramar el Espíritu Santo sobre todo el mundo. Sobre cada región, sobre cada especie, o sobre cada hermano y cada hermana o cada persona. Sea del color que sea. Pero si guardamos sus mandamientos. ¿Por qué en Juan, hermano, nos dice, en el Evangelio de Juan, dice, la cual el mundo no lo conoce, la cual el mundo no lo puede tener, cuando habla del Espíritu Santo? El mundo tiene su espíritu, que está el espíritu del anticristo. El espíritu, hermano, que está operando a los hijos de obediencia es un principado, ¿no? Un príncipe, dice, de la potestad del aire. Es el que gobierna, hermano, a todas aquellas personas que no andan en el Espíritu y que andan haciendo su voluntad y no la voluntad de nuestro Padre Celestial, que andan en carne, haciendo las cosas de la carne, viviendo en sus deseos. A su nombre sea la gloria. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a Zacarías, hermano. Zacarías, profeta, uno de los profetas menores. Está entre, gloria a Dios, Miqueas, hermano. Alabado sea Dios. Miqueas y Ageo. Zacarías capítulo 12. Santo Dios. En la liberación futura de Israel. Gloria a Dios. Liberación futura de Jerusalén. Ahora dice, profecía de la palabra de Jehová
acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Mire quién. Mire cómo habla, hermano Zacarías. Profecía sobre la palabra del Señor, de lo que Él habló. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que haré temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargarán serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo. Pánico. Y con locura al jinete. Los iba a volver locos. ¿Cuánta gente, hermano, está hablando sola? Están locos porque Cristo, Dios, hermano, los tiene locos por no hacerle caso a Dios y a su palabra. Mas sobre la casa de Judá abriré que mis ojos, y va a empezar a mirar a la casa del Señor, a la casa de Judá, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza a los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá, primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Va a destruir a todo aquel que venga contra el pueblo de Dios y contra las ciudades del Señor. El Señor lo va a destruir. Verso 10, y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de ¿qué? De gracia. De gracia. Y de oración. Y nosotros, hermanos, no estamos en la gracia. Esa gracia que el Señor iba a derramar es el Espíritu Santo, hermano. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Una persona llena del Espíritu, que ha derramado el Señor el Espíritu Santo sobre esa persona, iba a tener la gracia divina, porque por gracia soy salvo, dice la palabra del Señor, pero también después dice espíritu de gracia y espíritu de oración, que iba a empezar a orar. Una persona llena del Espíritu ora, Sí. pero ora con fe, ora confiando en el Señor, sabiendo, hermano, que ya fuimos escuchados y que vamos a obtener lo que le estamos pidiendo al Señor, Gloria a Dios. porque estamos atentos a su palabra. ¿Y cuántas personas, hermano, están orando y orando y orando y siguen orando y siguen orando y siempre están igual? Y no hay paz en su casa y no están ni siquiera en reposo. Ahora dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. O sea que van a empezar a mirar a Cristo y a su palabra, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Porque se van a doler, porque van a entender el sacrificio del justo, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. Y eso es lo que hace la llenura del Espíritu.
Eso es lo que hace, hermano, el derramamiento del Espíritu Santo. No que hoy tanta pavada, hermano, y hablan en lenguas supuestamente angelicales que no lo son. Y hacen cualquier disturbio y cualquier desorden en la iglesia o en las iglesias. Mire lo que dice en Mateo 3. Gloria a Dios. En el capítulo 3 de Mateo, ahora ya estamos en la gracia, pero Mateo sigue hablando, hermano, que iba el Señor derramar de su espíritu. Ahora mire lo que dice en capítulo 3 de Mateo, verso 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Estaba hablando Juan el Bautista. Toda esa prédica que hizo Juan el Bautista, hermano, al ver a los fariseos que venían a él para supuestamente huir, hermano, de una ira venidera, sabían, pero venían hipócritamente. Por eso los confrontó y le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y no comencéis a decir vosotros, son hijos de Dios, que son hijos de Abraham, porque aún de estas piedras el Señor puede levantar hijos de Abraham o hijos de Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, yo a la verdad, dice, os bautizo en aguas ¿para qué? Para arrepentimiento. Cuando nosotros pasamos por el bautismo de las aguas, pero es para arrepentimiento. Es para dejar mis pecados, hermano, allí. Es para dejar nuestra vieja vida. Es para morir al mundo y nacer nuevamente, pero para Cristo, para nuestro Señor que nos compró a precio de sangre. Gloria a Dios. Ese es el verdadero significado del bautismo en agua, que es para arrepentimiento. Gloria a Dios. ¿Y tú te arrepentiste ya? ¿Pasaste por las aguas y te arrepentiste? ¿Estás dejando tu vieja vida? ¿O sigues viviendo en tu vieja naturaleza? Y entre comillas, soy hijo de Dios. O hija de Dios. ¿Y cómo puede derramar el Espíritu de Dios el Señor, hermano, en una persona no arrepentida? Que con su boca dice, pero después sus hechos hacen todo lo contrario, niegan. Esto es muy serio, demasiado serio, hermano. Muy serio, hermano, todos estos temas. Pues nos falta, hermano, escudriñar las Escrituras y estar más en comunión con nuestro Dios. A la iglesia lo digo. Si yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Porque nuestras palabras empiezan a devorar, empiezan a quemar a todo demonio, hermano, que se esté moviendo infiltradamente en los aires y en las regiones celestes y también en aquellas personas que le dan cabida, hermano, en sus vidas. Señor los reprenda en nombre de Jesús. Porque la misma presencia de Cristo, hermano, les tiene que quemar a esos demonios. Por eso saltan, por eso se van, por eso huyen, o por eso, hermanos, saltan y están en desacuerdo siempre con lo que dice la Biblia. Pero se tienen que arrepentir. Ahora, el que viene tras mí, yo no soy digno de llevar su calzado, dice. Es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿qué? En Espíritu Santo y fuego. ¿Y de quién está hablando Juan el Bautista sino de Cristo Jesús? Él, hermano, el que bautiza. No ningún hombre, hermano, que venga y te imponga mano o que ore por ti, y dice, reciba el Espíritu Santo. ¿Quién?
¿Qué autoridad puede tener el hombre para decir recibe el Espíritu Santo? Si Pablo oraba, hermano, imponía manos y eran todos investidos de poder porque Dios veía, hermano, que en el corazón de esas personas era tierra fértil y se convertían a Cristo en serio. Porque al escuchar la palabra del Señor, a escuchar el mensaje de Dios, eran compungidos en sus corazones, eran confrontados con lo que estaban haciendo mal y después lo llamaban al arrepentimiento. Ellos mismos, hermanos, se arrepentían de sus pecados y buscaban a Dios y eran llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque sus hechos, hermanos, lo acompañaban. Sí, Señor. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Si no, mediten la palabra en el libro de los Hechos. Por eso el único que bautiza es Cristo. ¿Y a quién? Si yo tengo ganas o quiero ser bautizado por Cristo con el Espíritu Santo y fuego, ¿a quién se lo tengo que pedir? ¿A un hombre? Como en otras iglesias, hermano, que dice supuestamente viene hermano el hermano fulano que ora para que caiga el Espíritu Santo de Dios y todos son llenos del Espíritu y todos hablan en lengua. ¿No? Y acá el único que bautiza es Cristo. Y yo le tengo que despedir a Dios que me bautice. No ir a un hombre, hermano, para que ponga mano. Cristo te puede bautizar en cualquier lugar. Si tú realmente le abres tu corazón y confiesas tu pecado y te apartas de él y empiezas a buscar la llenura del Espíritu y le pides al Señor denodadamente y oras, hermano, arduamente para que te llene el Espíritu y lees su palabra y medita su palabra y escucha su palabra, vas a ser lleno del Espíritu. Pero no es como nosotros quieramos, no es como esta carne quiere, sino como quiere Cristo, como dice su palabra. ¿O qué le pasó, hermano, cuando Naamán fue a visitar al profeta Eliseo? El profeta Naamán y el profeta Eliseo, hermano, de allí le dijo al criado a Giesi, dile a Giesi, a Naamán, que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y va a ser sano. Punto. Y no quiero nada, no quiero regalo, no quiero obsequio, no quiero nada. Y cuando se iba Naamán el sirio le decía a su criado, ¿no? ¿Y el río Jordán no era mejor que este? Se fue renegando. Dice, yo pensé que me iba a recibir. Yo pensé que iba a hacer esto, o que iba a orar por mí, o que esto, que el otro. Y solamente le dijo la palabra, ve y lávate en el Jordán. Y después el siervo, hermano, lo hizo reflexionar. Mi señor, si el rey le dijera esto, ¿usted lo hace? Sí. ¿Y qué mejor si el profeta le dijo que se zambullera 7 veces en el Jordán? ¿Por qué no le obedece y se zambulle? No tiene nada que perder. Y se zambulló 6 veces y siempre estaba ahí la lepra. Pero la 7ª vez que se zambulló, cuando subió, era una nueva criatura. ¿Por qué? Porque le creyó, hermano. Porque fue obediente a lo que el profeta le dijo. El profeta de Dios le dijo a Naamán y lo hizo. Pero eso es lo que dice Cristo. Y dice que la carne, hermano, fue otra. Lo sanó, lo salvó, lo sanó. Y nosotros, hermano, tenemos miles de cosas y queremos sentir esto, queremos sentir lo otro, queremos sentir cualquier cosa. Y no le somos obedientes a lo que dice su palabra. ¿Y cómo puede operar el Espíritu Santo de Dios, hermano, sin su palabra? Si todo se tiene que cumplir como dice, es como dice la Escritura, no es como digo yo. Santo, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Santo Jesús, aleluya. En Lucas capítulo 11, vamos a tratar de darlo todo si el tiempo lo permite, alabado sea Dios. Evangelio de Lucas 11, gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Santo Jesús. Aleluya.
Ahora dice allí, en Lucas 11, verso 13, dice así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Porque acá está hablando, hermano, de esto, en la regla de oro de Jesús y la oración. Porque el Señor le enseñó a orar. Le dio el Padre Nuestro, hermano, como alabado sea Dios, como una oración modelo. Cómo tenemos que orar al Señor, cómo tenemos que ir al Señor. No cuando venimos, Señor, te pido esto, te pido lo otro, líbrame de aquí, líbrame de allá. Y hay que hacer todo con alabanza, con adoración. Primero tenemos que orar, hermano, al Padre a través de Jesucristo, pero tenemos que agradar en la oración. Tenemos que saber orar. Por eso dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, porque está hablando de nosotros, hermano, porque si nosotros somos haciendo malos, le sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, aparentemente, porque no le vamos a dar algo malo, sino que siempre a nuestros hijos le vamos a tratar de dar lo mejor o lo bueno a lo que esté a nuestro alcance. Ahora dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces tenemos que pedir. ¿Cuántas personas supuestamente están llenas del Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que están recibiendo, hermano? Si en sus casas no tienen paz. Si siguen pecando después que se van de la iglesia. Yo sé que no es un tema mío, hermano. Porque la bendición es personal y todo es personal. La salvación es personal. Pero estamos dejando, hermano, a Dios, lo estamos dejando mal. Y Él nos va a tener por inocente al que es culpable. Él va a hacer hasta lo imposible para que esa persona se convierta. Para que cambie de parecer, para que cambie de actitud, para que cambie de vida. Y se vuelva a Él y realmente empiece a ver y empiece a sentir la llenura del Espíritu. Ese vacío, hermano, que tiene en el corazón, ya no lo va a sentir más porque se va a sentir que está lleno con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y no precisamos tanta pavada y tanta alegría o tanto alboroto. Solamente, hermano, estando en paz, a veces nosotros nos llenamos del Espíritu de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces hay que pedir la llenura del Espíritu. Hay que pedir el Espíritu Santo de Dios que venga y que nos dé sabiduría. Y al ser lleno del Espíritu vamos a ser obedientes, porque eso te lleva a la obediencia, no a la desobediencia. Entonces son pequeñas cosas que uno tiene que empezar a meditar. Porque si nuestros padres, cuando nos portábamos mal, nos castigaban y no nos daban realmente lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, porque nosotros éramos desobedientes y merecíamos el castigo por desobedientes. Y fíjese nosotros en Cristo Jesús. Si nosotros desobedecemos al Padre Celestial, que nos está viendo día y noche de lo que estamos haciendo, ¿cómo podemos nosotros, hermano, decir una cosa y haciendo otra? ¿No podemos? No podemos estar llenos del Espíritu Santo. No nos podemos llenar del Espíritu Santo y a 5 minutos estar desobedeciendo a la palabra, cometiendo pecado, haciendo partícipe de alguno. No podemos, porque yo tengo que reprender toda obra infructuosa de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. En Hechos capítulo 1, vamos a terminar aquí, pero hay muchos temas, hermano, para hablar. Cuando se ha derramado el Espíritu, y como se ha derramado en muchos corazones, y se siente el fuego del Espíritu, se siente, es porque se habla la palabra, hermano. La palabra del Señor es la que rompe cadenas.
Y si le damos libertad, hermano, es la palabra de Dios la que me hace libre y la que me llena de su espíritu. Ahora dice, amén. Ahora dice en el capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, primeramente, vamos a recibir poder cuando haya venido sobre mí, que el Espíritu Santo. Y yo le voy a ser testigo, voy a dar testimonio de que Cristo vive en mí por mis hechos. No solamente por lo que digo, sino que mis hechos van a corroborar. En donde estás trabajando, o en donde estás viviendo, y en toda la ciudad, en el departamento y hasta el Uruguay. en todos lados. Pero vamos a ser testigos de Cristo. Llenos del Espíritu, vamos a dar testimonio de que Cristo mire en nosotros y nosotros estamos llenos del Espíritu. Por eso dice, cuando vino el Señor, en el capítulo 2, dice, en la venida del Espíritu Santo, no vino sobre toda carne. El Espíritu Santo de Dios fue repartido y fueron llenos del Espíritu Santo 120 personas que estaban en el aposento alto, todos unánimes juntos, orando y partiendo el pan en la casa, ahí en ese lugar, y esperando ser llenos del Espíritu, porque estaban obedeciendo la palabra del Señor. ¿No? Cuando el Señor fue ascendido en los cielos, le dijo, no dentro de muchos días recibirán el don del Espíritu. Y van a ser llenos del Espíritu. Y van a ser testigos míos. Pero yo tengo que buscarlo. Yo tengo que estar tengo que estar unánime, juntos, no protestando, no diciendo una cosa o la otra, no haciendo ninguna pavada, sino que tengo que ser obediente y tengo que ser uno con mis hermanos y mis hermanas. Pero en esa unidad del Espíritu tengo que estar orando, guardando sus mandamientos y tengo que estar en comunión con Cristo y con mis hermanos. Por eso dice el remanente. Por eso vino en 120 personas. Cristo se le apareció a más de 500 personas estando resucitado. Haber resucitado después del tercer día, se le apareció a más de 500 personas. ¿Y qué pasó, hermano? En esos 10 días que el Señor fue ascendido arriba, empezaron a desertar. Cuando Dios llamó a Moisés en el monte Sinaí, Moisés estuvo esperando en el monte Sinaí, no fue siempre a la presencia de Dios. Tuvo 7 días para entrar a la presencia del Señor. Y después del 7º día Dios lo llamó a la cumbre. Moisés, ven a mí. Porque esperó la presencia del hermano, del Moisés, y después lo llamó. ¿Y cuántos hoy están esperando algo del Señor y desisten porque todavía Dios no los atiende? Que el Señor nos ayude. Cuando Noé, hermano, recibió la orden de entrar al arca, no llovió enseguida, sino que al 7º día Dios abrió los cielos, rompió las cataratas, hermano, y abrió los abismos de la tierra para que emergiera el agua. Pero estuvo esperando 6 días. Tuvo que esperar. Y acá dice, dentro de un pocos días recibiréis el poder. Y de más de 500 personas que estaban en el aposento alto se fueron y quedaron 120. Y todos fueron llenos del Espíritu y todos hablaban denodadamente que la palabra del Señor. Le hablaban en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Por qué? Porque en ese lugar, como era la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la cosecha, había mucha gente, muchos judíos de toda la región allí. Y algunos no se entendían, necesitaban traductor. Y estas 120 personas les hablaban en el idioma de ellos. Y se asombraban y quedaron atónitos escuchando a las maravillas de Dios en su propia lengua. Hermanos, que el Señor nos ayude.
a poder entender y comprender que esto es muy santo, esto es muy sagrado, esto es muy serio. Y si no somos obedientes, Amén. Si no somos obedientes, como dice mi esposa ahí, alabados a Dios, a su no palabra, podemos, obediente primero a su palabra y a Cristo, no podemos ser llenos del Espíritu. sí. Estamos llenos de carnalidad. ¿Y cómo Que- va a poder derramar si no venimos a congregarnos y estar con los hermanos juntos? Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Y espero que a sus vuestras conciencias también. Porque Dios está llamando al arrepentimiento. Y si tú me estás escuchando, si estás apartado, descarriado, dice que estás lleno del Espíritu, por favor, arrepiéntete. Arrepiéntete. Dios te está esperando con los brazos abiertos, pero arrepiéntete. Dios te bendiga ricamente.